secularizado, no debería sorprendernos que los valores, las normas y las mismas leyes de Dios son regularmente violados. Muchas cosas que se consideran legales, sin embargo, son totalmente antibíblicas, incluso pecaminosas. Y en un esfuerzo por hacer frente a estas cuestiones, se han levantado numerosas organizaciones y movimientos, y la mayoría han intentado de cambiar nuestra sociedad en un lugar mayor, pero desde un punto de vista moral. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, estamos llamados a rechazar cualquier tipo de propuesta o cualquier tipo de exigencia por parte del gobierno que esté abierta o encubiertamente en contra de la bendita palabra de Dios. Encontramos nosotros en la Escritura un principio básico y un principio primario, y es el que debemos someternos a las autoridades. ¿Y por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que la hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. El apóstol Pedro también lo expresa en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 13. Él dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ese es el principio básico que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Cuál? Que debemos someternos a toda autoridad. Y si esto es así, hermanos, entonces, ¿cuándo y de qué manera el cristiano está obligado a desobedecer al gobierno y a las leyes humanas? Voy a repetir la pregunta porque es muy importante. Si esto es así, si nosotros debemos someternos a las autoridades establecidas, ¿cuándo y de qué manera está el cristiano obligado a desobedecer el gobierno y las leyes humanas? Eso es precisamente de lo que hablaremos en la mañana de hoy, para concluir con esta serie que hemos venido desarrollando, tanto Salvación y Vida Eterna como Comunidad de Gracia, una serie sobre el cristiano y sus deberes civiles, con el tema de la resistencia civil pacífica. Hermanos, ¿cuál es nuestra relación y responsabilidad con el Estado? Es una pregunta bastante interesante. Por esa razón vamos a dividir nuestra enseñanza en dos epígrafes. El primero es, vamos a estudiar los límites de la obediencia civil. Los límites de la obediencia civil. En un segundo lugar, también analizaremos los límites de la desobediencia civil. Los límites de la desobediencia civil. ¿Qué significa vivir bajo la autoridad civil? ¿Cómo debe responder el ciudadano cristiano a las leyes y regulaciones y juicios establecidos? La Biblia nos da un mandamiento sencillo: obedecer a las leyes terrenales, obedecer las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1. Quiero que vayan conmigo allá. Sé que ustedes ya lo estudiaron cuando vieron el cristiano y las autoridades civiles, pero es un tema que va íntimamente ligado y es importante que recordemos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. La obediencia civil es responsabilidad clara de un ciudadano, y mucho más
si es cristiano. Es algo básico y es un principio básico. ¿Y por qué debemos obedecer? El apóstol Pablo en el versículo 5 nos da dos razones. Él dice, por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Noten que nos da dos razones, por el castigo y por causa de la conciencia. Y cuando habla de castigo, Pablo se está refiriendo a la capacidad del gobierno para castigar a los infractores, para castigar a los malhechores. Pero la obediencia debido al castigo es más que la capacidad del gobierno para castigar, hermanos. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos las leyes legítimas, terrenales, estamos desobedeciendo a la ley de Dios. Cuando obviamente estas leyes van acorde con la ley de Dios. Dios ordenó la obediencia al gobierno. Por eso Pablo dice, sométase todos a la autoridad civil. De modo que quien se opone a la autoridad se está oponiendo a Dios mismo. A lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación. Entonces debemos hacer lo que podemos hacer para estar en sujeción debido al castigo. Pero Pablo también nos da una segunda razón, y es a causa de la conciencia. A causa de la conciencia. Y esto lo que significa es que debemos hacerlo simplemente porque es algo justo por hacer y debido a que Dios desea que nosotros lo hagamos. Dios desea que nosotros lo hagamos. Lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos porque deseamos agradarle. Sin embargo, si esto le agrada a Dios, entonces nosotros debemos hacer un esfuerzo para obedecer y someternos nosotros mismos como buenos ciudadanos al gobierno terrenal y al celestial. Sin embargo, hermanos, existe un principio en el que un ciudadano debe desobedecer la ley civil. Hay un principio en el que el cristiano debe desobedecer la ley civil. Recordemos que los gobernadores civiles son humanos y aunque ellos son ministros de Dios, ellos pueden promulgar leyes que no son autorizadas por Dios. En este caso, en este único caso, es que uno debe desobedecer la ley del hombre para obedecer la ley de Dios. Ese es el límite de la obediencia civil. Yo obedezco ¿hasta dónde? Siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de Dios o de lo mandado por Él. Es una acción. Ahora, hermanos, ¿qué es entonces la desobediencia civil? O la resistencia civil pacífica, como también se conoce. Y es el tema que estamos abordando. ¿Qué es la desobediencia civil? Podemos definirla como una acción personal o colectiva que busca demostrar públicamente la injusticia de la ley con el objetivo de derogarlo o de modificarlo. Todos los creyentes estamos de acuerdo en algo. ¿En qué? En que las leyes de Dios son superiores a las leyes de los hombres. En eso no tenemos ningún tipo de diferencias, pero hay momentos en que nosotros tenemos que desobedecer las leyes de los hombres a fin de obedecer las leyes de Dios. La pregunta es, ¿cuándo estamos obligados a hacerlo? ¿Cuándo? Para responder esta pregunta hay que examinar a la luz de las Escrituras todos esos ejemplos que nosotros encontramos de cómo muchos hermanos en la fe, desobedeciendo a la ley civil, desobedeciendo a la ley del hombre, honraron a Dios, dieron honra a Dios, en un acto claro de desobediencia a la ley del hombre. Y a medida que vayamos examinando esos pasajes que enseñan a honrar a Dios por desobediencia civil, nosotros podemos llegar a una idea clara del tipo de situaciones en las que Dios quiere que nosotros
desobedezcamos a las autoridades que estén sobre nosotros. Vamos a ver varios ejemplos. Por favor, vayan conmigo al primero. Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 17. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 17. Del famoso edicto de el faraón, dice la palabra de Dios: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, o sea, si es varón, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. ¿Y qué pasó con las parteras? Versículo 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y vemos que las parteras judías recibieron instrucciones claras y precisas de asesinar a los niños nacidos de las mujeres judías. Fueron instrucciones claras. Pero debido a que las parteras temían a Dios, como lo vemos en el versículo 17, ellas desobedecieron el mandato del faraón de asesinar a los niños de estas mujeres. Y noten que esta acción Dios la honró. ¿Y por qué sabemos que Dios la honró? Porque vemos en el versículo 20 y el versículo 21 donde Dios las recompensa por ello. Noten el versículo 20. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. De manera que un análisis de esta situación pone de manifiesto que las mujeres que fueron ordenadas a asesinar a estos niños y fueron ordenadas por autoridades gobernantes para hacerlo, ellas desobedecieron. Si ellas obedecían al faraón, implicaba violar un mandato de Dios. O obedecían a faraón y violaban la ley de Dios, o desobedecían a faraón y honraban a Dios. Esa era la situación en la que ellas se encontraron. ¿Y qué pasó? Ellas se rehusaron. Pero veamos otro ejemplo. En Daniel, capítulo 3, versículo 12. Vemos el caso de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Quiero que vayan conmigo allá. Daniel 3, versículo 12. Estos hombres se negaron a practicar la adoración a Nabucodonosor, por lo que fueron lanzados al horno de fuego. Leo para ustedes. Versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que habéis levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la liria, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios, preguntaba Nabucodonosor, será el que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios
a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, si eso no es así, dicen ellos, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, respondiendo, ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y luego de ese acto milagroso donde el Señor los guarda y los protege del horno del fuego, en el versículo 28 vemos cómo Nabucodonosor alaba a Dios por la desobediencia que estos hombres tuvieron a su orden. Noten el versículo 28, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, ¿qué hicieron? Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Vemos, hermanos, cómo Dios aprobó este acto de desobediencia civil, como lo demuestra la milagrosa liberación que tuvieron estos hombres. Y vemos que el patrón es similar al ejemplo anterior. ¿Cuál es el patrón? Personas que están en lugares de gobierno, en lugares de poder, ordenando directamente que se violen las leyes de Dios, que se violen los preceptos de Dios. Y eso es, después de este acto de valentía de estos hombres, han sido actos de valentía en muchísimos años como ejemplo, de valentía en honrar a Dios desde entonces. Pero en ese mismo libro de Daniel, nosotros encontramos quizás el ejemplo más claro de valentía y de honra, de desobediencia civil, y es el caso del mismo Daniel. Cuando Daniel y la famosa historia de la fosa de los leones, esta es la más conocida, quizás los niños siempre le contamos esta historia, pero en ese acto de desobediencia de Daniel, nosotros vemos claramente cuál era el principio del corazón de Daniel. Daniel meditaba y él decía, a pesar que el rey había decretado que la oración al Dios verdadero era ilegal, él sabía en el fondo de su corazón que él debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Él debía obedecer a Dios. Y el rescate del foso de los leones de Daniel, vemos cómo Dios honra, Dios respalda esa desobediencia de Daniel. ¿Desobediencia a qué? A un rey que quiere imponer leyes impías, a un rey que decreta y ordena lo que va en contra de lo ya dispuesto por Dios. Y eso es lo que encontramos. Daniel, al obedecer al rey, habría exigido, hermanos, un pecado personal. Por eso él se rehusó a hacerlo. Y si un cristiano, cualquiera de nosotros, llegase a estar en una situación similar, hermanos, nosotros tenemos que decidir. Y no necesariamente que nos van a echar al foso de los leones, pero nos pasa muy a menudo a los que trabajamos, a los que tenemos quizás cargos donde tenemos cierta injerencia en cosas con fraudes, por ejemplo, donde recibimos una orden y tenemos que tomar una decisión. Obedecer y que implique un pecado personal contra Dios, o desobedecer y honrarlo a costa de las consecuencias. A Daniel le podía costar la vida, a nosotros quizás nos puede costar el puesto, pero ninguno estamos exentos, ninguno de nosotros. Incluso hay países comunistas donde hay leyes severas en cuanto a la predicación del evangelio, se prohíbe la predicación del evangelio. Sin embargo, hay hermanos que meten o trafican Biblias de contrabando, por decirlo así, al país, y de esa manera continúan predicando el evangelio. Y en lo particular,
Lo particular, yo creo que en este caso el principio de la excepción es aplicado apropiadamente, porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Y un caso parecido nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 27. Nosotros vemos cuando el Sanedrín exigió a los apóstoles que dejaran de predicar el Evangelio, fue claro que los dictados del hombre estaban contradiciendo a los mandamientos de Dios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 27. Hechos capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios: cuando los trajeron a los apóstoles, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre, de Jesús. Va respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo había enviado a los apóstoles a predicar el Evangelio, y no solo a los apóstoles, sino a cada uno de nosotros, a predicar el Evangelio en la gran comisión. Recuerden, Mateo capítulo 28, versículo 19. Ellos sabían que desobedecer a Jesús era pecado. Ellos lo sabían, lo tenían presente. Y los apóstoles tuvieron que hacer una elección personal. Una elección personal. ¿Y qué optaron? Optaron por obedecer a su Salvador. Optaron por obedecer al Señor. Y debo aclarar, por supuesto, que no estamos hablando de violencia ni de revolución armada cuando hablamos de resistencia pacífica o de desobediencia civil. No, no se trata ni de revoluciones ni de actos violentos ni de activismos cuando hablamos de desobediencia civil o de resistencia civil pacífica. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo, y es importante aclararlo, sino a la desobediencia a toda autoridad humana que pretenda que como ciudadanos nosotros sigamos reglamentos y leyes que nos coloquen en desobediencia a las leyes y estatutos del orden divino. Todo lo que se nos ordene, directa o indirectamente, que vaya en contra de Dios, nosotros no podemos obedecerlo. No podemos. La Biblia es bien clara en esto. Y además, hermanos, nosotros tenemos un extenso recuento en la historia. Recuerden que Dios es soberano y es el dueño de la historia. Y vemos cómo en la historia, por siglos, los cristianos, por ejemplo, del Imperio Romano, tomaron la decisión de desobedecer los dictámenes de los emperadores que exigían que todo ciudadano romano tenía que adorar y rendirle culto a César. Cada cristiano, consciente de lo que eso significaba, por supuesto, se rehusaba a ello. ¿Y qué pasaba con ello? Miles de cristianos, millones de cristianos eran martirizados, fueron arrojados a las fieras, fueron colocados como espectáculos públicos, les prendían fuego, los colocaban en los jardines de los grandes, de los poderosos, para que iluminaran sus jardines con sus cuerpos quemados. Eso era lo que sucedía. La historia del cristianismo está escrita con la sangre de mártires que decidieron serle fiel al Señor por encima de las leyes humanas, que decidieron ser valientes y decirle sí al Señor y decirle no a las leyes impías. Eso es. Y es un llamado a nosotros también a pararnos con firmeza y con coraje para obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un llamado a nosotros.
¿Preguntas hasta aquí? Hermana. Hermano Gerley, ante estas cosas, nosotros vamos a obedecer a las leyes humanas, pero que hay otra contraparte. Luego de que ya no, por ejemplo, estemos predicando y nos arresten, nosotros tenemos que obedecer esa ley. La pregunta. No le entendí. No. No, Si nosotros... por lo menos, o sea, nosotros estamos predicando, ¿verdad? Ajá. En un país en el cual no se debe predicar, la enseñanza no se debe llegar. Luego nos arrestan. Nosotros tenemos que obedecer esa ley del hombre. La pregunta. Bueno, que si nos dejemos arrestar, por supuesto, sí. No hay que colocarse pues en contra de la ley. Si me van a tomar prisionero por predicar el evangelio, yo acepto. Igual vemos ese ejemplo nosotros constantemente en la Escritura. Vemos como Pablo una y otra vez, pero vemos también como Pablo, por ejemplo, utilizaba sagazmente para predicar el evangelio incluso sus derechos civiles, como por ejemplo aquella vez cuando fue aprendido en Jerusalén, él dijo, es legal tratar a un ciudadano romano como lo están haciendo. Él apeló a su derecho de ciudadano romano para poder seguir predicando el evangelio. Hermano. Bueno, yo quería agregar algo a la enseñanza también, porque en Estados Unidos la iglesia pues está pasando por un momento de prueba, y es que como ese es un país que es bastante liberal en cuanto a la libre libertad de cultos y de pensamientos ya. Entonces, en Estados Unidos el gobierno es gobernado por muchas personas que son ateas, otras como por ejemplo que llevan el movimiento del LGBT, creo que así se llama, y el otro que es el de género. Entonces ellos han aprobado una ley que ellos prohíben que las iglesias que predicamos la verdad, la sana doctrina acerca de la santidad, y usted sabe que nosotros lo que es la homosexualidad la tenemos como pecado, y nosotros la predicamos que eso es desagradable ante los ojos de Dios. Ellos están buscando una ley que le prohíban a las iglesias enseñar ese tema, de que eso es un pecado y que por lo tanto la persona tiene que arrepentirse y dejar eso. Entonces los pastores están diciendo, bueno, pero si ellos no colocan preso porque ellos quieren que la iglesia que predique eso sea, ¿cómo que se llama?, cerrada, y que le quiten los cargos. Entonces ellos dijeron, bueno, si nosotros nos ponen presos, pues lo seguiremos predicando en las cárceles, porque no nos vamos a poner a la par de ellos. O sea, son leyes que el gobierno puso, pero van en contra de la ley de Dios. Yeah. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, por ejemplo, que el infanticidio era algo normal, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no encontraron a los profetas haciendo quizás actos violentos en contra de esto, sino que decían, promulgaban lo que Dios les decía con relación al infanticidio. Les decía que era horrendo delante de los ojos del Señor quienes hacían tales cosas. Por lo tanto, la predicación del evangelio, la predicación de la palabra es precisamente para mostrar a la humanidad el pecado, también traer a la conciencia humana la desobediencia a Dios. Y precisamente es allí donde nosotros como cristianos, que somos luz en el mundo, somos sal de la tierra, si nosotros no somos los que empezamos o comenzamos a predicar en contra de todos los que quieren de alguna manera generalizar las leyes impías, tratar de legalizar el pecado, por llamarlo así, porque eso es lo que se está buscando. Se está buscando una sociedad donde nadie pueda decir eso es malo, eso es pecado, sino que es simplemente cómo te sientas o cómo la veas, o desde tu punto de vista y de tu percepción, si es pecado o no. Quizás sea pecado para ti, pero no sea pecado para mí. Eso es lo que se está buscando realmente. Y todo esto lo que nos hace es un llamado a nosotros para que con más ahínco nosotros sigamos predicando la palabra, sigamos predicando el evangelio,
sigamos mostrando qué es o cuál es la verdad. Porque la verdad no la tiene el hombre. La verdad es de Dios. Y la verdad es una persona, Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos seguir predicando. Debemos, como lo decía anteriormente, el Señor Jesucristo nos mandó en la gran comisión a predicar el Evangelio. Y no hacerlo, hermanos, es desobedecerle a Él. Es desobedecerle a Él. Ahora bien, bueno, vimos el límite de la obediencia civil. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la desobediencia civil? ¿Cuál es el límite de la desobediencia civil? Esto nos va a llevar a considerar nuestro segundo punto. Hermanos, ¿cuándo la desobediencia civil no es justa? ¿Cuándo no es justa? ¿Por qué la pregunta? Porque hay ocasiones en que nosotros nos sentimos muy en contra de algunas leyes civiles por el simple hecho de que no nos caen bien, por el simple hecho de que no nos agrada, sin tener en cuenta si esa ley es a favor o está legítimamente acorde con lo que Dios ha establecido. Y por eso debemos tener un discernimiento bíblico claro para que podamos poder respaldar o rechazar cualquier tipo de acto de desobediencia civil, si es el caso, cuando no hay necesidad de una desobediencia civil. Y cuando lo que estamos haciendo, por el contrario, es levantándonos contra la mano de Dios. Debemos tener un discernimiento bien claro en cuanto a esto. No es dejar de obedecer una ley que está de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes se oponen o no les gusta la idea del cinturón de seguridad. Les molesta, les fastidia que les hablen de la seguridad. Hay quienes se molestan por el tema de la velocidad o de los límites de la velocidad en carretera. Hay quienes no están de acuerdo, incluso hermanos no están de acuerdo con eso. Por esa razón, entonces, tengo que salir a protestar en desobediencia civil, porque es que no estoy de acuerdo con que se coloquen límites de velocidad, o que no estoy de acuerdo con que debo utilizar el cinturón de seguridad. No, no es ahí. No es así. Entonces, aquellos que se molestan por leyes que tienen que ver con los límites de velocidad establecidos, con el cinturón de seguridad o incluso con cualquier tipo de ley que no vaya en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos obedecer la ley. Recuerden, Romanos capítulo 13, sométase toda a las autoridades. Así que nosotros estamos llamados, en el caso de la desobediencia civil, únicamente cuando vaya en contra de los preceptos de Dios. Así que nosotros como cristianos no estamos realmente señalados a empeñarnos en este tipo de cosas, sino más bien que la desobediencia civil debe limitarse a una reivindicación claramente específica. Es decir, cuando solo la injusticia bien determinada en contra de los principios bíblicos se dan a conocer. Es necesario, además, también y dejar claro que la desobediencia civil no se puede tomar como estrategia política, como estrategia para competir políticamente. Nosotros no estamos llamados a eso. Lastimosamente vemos hermanos y vemos iglesias que sí se compenetran con este tipo de cosas para quizás ganar adeptos, para simpatizar con algún partido político en especial. Pero de eso no se trata. Si nosotros protestamos porque sabemos que está en contra de la palabra de Dios, sin esperar ningún beneficio personal, sino que buscamos que el nombre del Señor sea glorificado, no buscando ningún tipo de beneficio personal. Ahora, nosotros podemos protestar pacíficamente en contra del aborto. Sí. Podemos protestar pacíficamente en contra de la ideología de géneros. Sí. Podemos protestar abiertamente en contra del abuso infantil. Sí.
Podemos protestar abiertamente en contra del abuso a la mujer, del infanticidio. Sí. Podemos protestar en contra del matrimonio homosexual. Por supuesto que sí. Varón y hembra los creó. A imagen de él los creó. Tenemos todo el derecho para poder decir, el Señor ha dicho esto. ¿Podemos nosotros salir a protestar en contra de la legalización de las drogas? Por supuesto que sí. Pero ¿podemos nosotros salir a protestar porque colocaron los límites de velocidad de 80 a 60 en carretera? No. Debemos tener un discernimiento claro. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos derecho de desobedecer aquellas leyes o normas que están completamente de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho, a lo que Dios ha establecido. En todo debemos someternos a las autoridades que gobiernan. En todo. ¿Y por qué? Ya lo sabemos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que están, aunque mal gobiernen, están porque Dios las ha constituido. Las ha constituido. De manera que no obedecerlas es no desobedecer a Dios. Ahora, si nosotros no encontráramos ejemplos en la Escritura acerca de la desobediencia civil, yo les voy a poner el tema un poquito más complejo. Yo quisiera, hermanos, hacerle algunas preguntas difíciles. Si no existieran esos ejemplos claros, ¿cómo haríamos nosotros, por ejemplo? ¿Es moralmente correcto cruzar la calle sin prudencia para salvar a una muchacha que está siendo violada al otro lado de la calle? Estoy violando la prudencia de tener seguridad a la hora de cruzar la calle. Me volé un semáforo porque voy a salvar a una muchacha que está siendo violada al otro lado de la calle. Moralmente hablando, ¿cómo puedo yo utilizar la desobediencia civil? O como por ejemplo, ¿es moralmente correcto pasar el límite de velocidad cuando llevo a mi esposa atrás muriendo y necesito llevarla con urgencia al hospital y me vuelo los semáforos? Hermanos, moralmente es correcto hacerlo. Estoy violando una ley establecida por el hombre. Pero ¿qué pasa entonces con la vida? O en otro caso, ¿es moralmente correcto irrumpir en la casa de un vecino que se está quemando y que el niño lo tiene en el segundo piso y está a punto de ser quemado? ¿Es moralmente correcto yo irrumpir en la casa sin permiso del vecino para salvar la vida del niño? Noten que esas preguntas tienden a confundir a veces. ¿Qué debo hacer? ¿Debo obedecer las leyes de los hombres o debo obedecer las leyes de Dios? ¿Bajo qué condiciones, hermanos, se podría acudir moralmente a la desobediencia civil? ¿De qué manera? Uno pudiera decir, como el apóstol Pedro, obedezcan a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. De manera que la única justificación para la desobediencia civil, entonces es que vaya en contra o en oposición a lo que ya está establecido por Dios. Como dijo Francis Schaeffer, perdónenme el inglés, abogar por la desobediencia civil es un paso sobrio que debe ser tomado con sumo cuidado y precaución. Como cristianos, nosotros respetamos la regla de la ley y estamos en oposición a los anarquistas. Sin embargo, dice Schaeffer, cuando el Estado de Derecho abandona su propia fundación,
Es el momento en que el cristiano debe sopesar muy bien su respuesta. Sopesar muy bien su respuesta. Ya para terminar, hermanos, vemos que en la Escritura, en esta evidencia bíblica, nosotros podemos ver que definitivamente hay un tiempo en que los creyentes deben desobedecer las leyes humanas. Deben hacerlo, porque si no implicaría desobedecer a Dios. Estos tiempos vienen cuando nosotros, cada uno de nosotros, nos vamos a ver en alguna situación particular en donde tengamos que tomar una decisión. Honrar a Dios, desobedeciendo la ley civil, o por el contrario, obedecer la ley civil y deshonrar y desobedecer a Dios. Ténganlo muy presente, porque se ve muy seguidamente en nuestras vidas. No necesitamos quizás llegar al extremo de que si no lo haces te quitarán la vida, pero sí se ven en juego muchas otras cosas como el trabajo, muchas otras cosas como la libertad, muchas otras cosas están en juego y que nosotros debemos tomar una decisión. Algún amigo decía, es muy fácil ser cristiano en Occidente, porque si viviéramos en Oriente, realmente nuestra fe hubiese sido puesta a prueba con mayor rigor. Pero yo digo, no es necesario, porque nosotros, como decía un pastor amigo, tenemos muchos iraquíes, talibanes, hablándonos siempre al oído. Cuando tenemos el pecado enfrente, ese talibán nos dice, si ves, niega a Jesús o muere. Y cuando nosotros cedemos al pecado, lo que hacemos es negar a Jesús para no morir. Es igual. Es igual. Cada día en nuestra vida luchamos contra el pecado. Y cada día en la vida debemos decir no. Y muchas veces cedemos y negamos a Jesús. Negamos al Señor. Ya dijeron que tenía 5 minutos. No sé si tienen preguntas o aportes antes de finalizar. El hermano. Gracias hermano Gerleis. Yo creo que en el 100% de las ocasiones en donde se genera la resistencia civil yo creo que el enfoque, aunque intrínsecamente se está violando o se está yendo en contra de una norma o una ley, sí, más que todo es como por ir en contra del gobernante de turno. Porque la obediencia también debería ser de doble sentido. El gobernante de turno también debería aplicar la ley de Dios para hacer cumplir las leyes humanas. ¿De acuerdo? Pienso que la resistencia civil en ocasiones, creyentes o no creyentes, vamos a hacerla en contra del gobernante de turno, entendiendo que hay unas leyes humanas que son en contra de la ley de Dios. Es que es precisamente allí donde tiene que existir la diferencia. En la resistencia civil, como se mira desde un punto de vista secular, donde las personas simplemente se van allá a plantar en una plaza porque no les gusta el gobernante. Y a la final lo que realmente están buscando es un beneficio propio, un beneficio personal. Y es contrario a lo que un creyente debe manifestar como desobediencia civil. Porque un creyente debe protestar es porque va en contra de la ley de Dios, no buscando ningún tipo de beneficio personal. Es que si no lo hago, entonces me voy a ver afectado en mi trabajo. Se nota la motivación del corazón a la hora de hacer una protesta como esta. Pero debemos tener claro, insisto, como creyentes, que a la hora de salir a protestar debemos hacerlo con una conciencia limpia delante de Dios, que lo que estamos rechazando es
el deseo de que las leyes pasen por encima de las leyes de Dios. Ese es el deseo y debe ser la motivación de cada uno de nosotros a la hora de protestar. ¿Por qué salimos a protestar los cristianos en contra de la ideología de género, por ejemplo? Porque es un beneficio personal. No, porque vemos realmente que es una horrenda propuesta que va en contra del mandato bíblico y que lo que busca es sumergir a la sociedad más y más en sus propios deseos carnales que lo están arrojando cada día más y más al infierno. Por supuesto hay algo siempre que se piensa y es en nuestros hijos. Sin embargo, por encima de eso debemos siempre apelar que es Dios quien debe estar por encima incluso de nuestros hijos. ¿Alguien más? Juan Camilo. Buenos días. Solo quiero leer un pasaje de las Escrituras en Romanos 8, que creo que también nos exhorta, nos motiva a permanecer fiel. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Quiero cerrar con estas palabras de un teólogo contemporáneo. Dice, la respuesta a los problemas sociales del mundo cristiano no es el activismo y la revolución, sino la predicación del Evangelio y la regeneración del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendamos que no se trata de nuestra fuerza, que no querramos cambiar la sociedad con actos revolucionarios ni a la fuerza, sino que esperemos en la promesa de Cristo, y la predicación del Evangelio es la única que puede transformar y cambiar los corazones. Si los corazones no cambian, la sociedad jamás cambiará. Jamás. Efra. Hola. Un comentario, yo no sé, es mi opinión personal. No solamente el cristiano está llamado a hacer resistencia, sino activismo. Y quiero aclararlo. Pero de buen punto de vista, ¿no? Sí, quiero aclararlo, porque vemos, por ejemplo, en el caso de las parteras, ellas no solamente dijeron no, sino que además protegieron, o sea, actuaron. En el caso de los apóstoles, no solamente dijeron no voy a dejar de predicar, sino que predicaron. Y aquí quiero ir también a que el cristiano no solamente tiene que quedarse diciendo no, sino que estamos llamados también a ser parte de la sociedad. Amén. Tenemos que tener jóvenes capacitados en leyes, en derecho, en economía, en administración pública, que no solamente digan no a la ley, sino que vayan y entutelen una ley, por ejemplo, contra LGBTI, o que vayan al Congreso y legislen a favor del Señor. No solamente es decir no en resistencia, sino también ser parte activa. Amén. Creo yo. Así es. Bueno, vamos a orar, hermanos, para dar por terminada la escuela dominical. Padre.